Seguro que habéis visto 1000 veces este cuadro. Se trata de la Escuela de Atenas, una de las pinturas más conocidas y destacadas de Rafael. Fue pintada entre 1510 y 1512 como parte del encargo de decorar unas habitaciones del Palacio Apostólico, en la Ciudad del Vaticano. Este fresco en concreto, flanqueado por una figura de Atenea, diosa de la sabiduría, y otra de Apolo, dios de la razón, pretende representar la filosofía, con una escena en la que se reúne a los grandes filósofos clásicos. Pero, ¿quién es quién? Empecemos por lo fácil, las dos figuras que ocupan el centro de la pintura y dominan la escena. Inmediatamente reconocemos en ellos a Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, los mayores pensadores de la antigüedad, que parece que mantienen una sosegada discusión. Platón, que Rafael pinta con las facciones de Leonardo da Vinci, a quien admiraba, sostiene el Timeo, un diálogo sobre el origen del universo y la naturaleza humana, mientras que Aristóteles tiene en su mano la Ética a Nicómaco, su tratado más importante de filosofía moral. El mayor contraste entre estas dos figuras se encuentra en los gestos, que condensan todo su pensamiento. Platón apunta con un dedo hacia arriba, señalando hacia lo que él consideraba lo más real y verdadero, el mundo de las ideas. Aristóteles, en cambio, señala con su mano hacia abajo, hacia este mundo, significando que lo más real está delante de nuestras narices. Aquí está, y cómo no, discutiendo. Fijaos el gesto que está haciendo con las manos. Es como si estuviera enumerando diferentes puntos en una discusión. El más joven puede ser Esquines, uno de los mayores oradores de la antigüedad clásica, o Jenofonte, hay discusión. Jenofonte, el gran historiador de la antigua Grecia, fue discípulo de Sócrates y escribió, como Platón, una apología describiendo su juicio. Este otro sería Antístenes, también discípulo de Sócrates. Antístenes fundaría la escuela cínica, predicando con su propio ejemplo el ascetismo y la simplicidad de vida. Junto a él tenemos a Alejandro Magno, el alumno de Aristóteles que intentó conquistar el mundo. Puede que Sócrates esté intentando convencerle de que hacer eso no es muy... Si nos vamos al extremo, encontramos aquí escondido a quien parece ser Zenón de Elea, el discípulo de Parménides que negó él también la posibilidad del cambio. Está un poco apartado de su maestro, que se encuentra aquí, con cara un poco de ¿por qué no me hacéis caso? El movimiento no existe. Espalda está Hipatia de Alejandría, una de las primeras filósofas, seguidora de Plotino, que se encuentra en el otro extremo del cuadro, aquí arriba. Plotino, el gran filósofo neoplatónico del siglo II, defendió que la realidad primordial era el uno y que de lo uno iban surgiendo todas las otras realidades por emanación. Primero el nous o intelecto, después el alma y finalmente el mundo de los sentidos, como el escalón más bajo de la realidad. Hipatia, por su parte, que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo, continuó esta filosofía y llegó a ser la cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría, haciendo varias contribuciones en los campos de la matemática y la astronomía. Además de cartografiar los cuerpos celestes, se cuenta que se interesó por la mecánica y desarrolló multitud de nuevos inventos. Una crack, vamos. Por desgracia, no conservamos ninguna de sus obras. Murió asesinada por una turba de fanáticos cristianos en uno de los episodios de intrigas políticas más turbios de toda la historia. Un poco más abajo tenemos a Pitágoras, inmerso en algún teorema matemático. Este pobre discípulo que le muestra una pizarra con la tetractis, el número sagrado de los pitagóricos. Tras de él, sacando la cabeza para ver si se puede copiar, está uno de los personajes más discutidos de todo el cuadro. Puede ser uno de tres: Boecio, el gran filósofo romano cuya definición de la eternidad Tomás de Aquino citaba a cada rato; Anaximandro, el presocrático que dijo que el arjé era el apeiron; o Empédocles, uno de los pluralistas, que defendió que el agua, la tierra, el aire y el fuego eran los cuatro principios primordiales de la realidad y que el amor y el odio los unían y separaban para convertirlos en todas las cosas. Vayamos un poco más arriba, a una figura menos discutida.
Este atuendo árabe es inconfundible. Se trata de Averroes, el gran filósofo musulmán experto en Aristóteles, a quien Tomás de Aquino se refería como el comentador. Averroes es, en mi opinión, el más aristotélico de todos los filósofos. Muchísimo. El último filósofo de esta parte es esta figura de aquí, que lee un libro como quien no quiere la cosa, abstraído de la acción. Se trata de Epicuro, fundador de la corriente que lleva su nombre. Epicuro se manifestó en contra de la idea griega de destino y fatalidad, creyendo que la naturaleza estaba gobernada por el azar. Defendió como teoría ética el hedonismo, pero no un hedonismo salvaje, sino un hedonismo racional. Para terminar, volvamos al centro del cuadro, donde en la parte de abajo podemos ver claramente dos figuras bastante apartadas. Esta figura de aquí representa a Heráclito, en posición triste y nostálgica. Ya sabéis que era costumbre representar a Heráclito, el filósofo que floreció en la 69 Olimpiada, triste y melancólico, por sus ideas pesimistas sobre el ser humano y la naturaleza del universo. Este otro, en cambio, es Diógenes de Sinope, que Rafael pinta en posición desenfadada para representar su filosofía ascética. De Diógenes se cuenta que alabó la pobreza extrema como una virtud y que, en consecuencia, vivió como un vagabundo dentro de un tonel. Y estos son los filósofos que hay en el cuadro de Rafael. Hay, por supuesto, más personajes reconocibles como Euclides, Estrabón, Zoroastro o Ptolomeo, pero estos que he mencionado son todos los filósofos que salen en el cuadro.
Seguro que habéis visto 1000 veces este cuadro. Se trata de la Escuela de Atenas, una de las pinturas más conocidas y destacadas de Rafael. Fue pintada entre 1510 y 1512 como parte del encargo de decorar unas habitaciones del Palacio Apostólico, en la Ciudad del Vaticano. Este fresco en concreto, flanqueado por una figura de Atenea, diosa de la sabiduría, y otra de Apolo, dios de la razón, pretende representar la filosofía, con una escena en la que se reúne a los grandes filósofos clásicos. Pero, ¿quién es quién? Empecemos por lo fácil, las dos figuras que ocupan el centro de la pintura y dominan la escena. Inmediatamente reconocemos en ellos a Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, los mayores pensadores de la antigüedad, que parece que mantienen una sosegada discusión. Platón, que Rafael pinta con las facciones de Leonardo da Vinci, a quien admiraba, sostiene el Timeo, un diálogo sobre el origen del universo y la naturaleza humana, mientras que Aristóteles tiene en su mano la Ética a Nicómaco, su tratado más importante de filosofía moral. El mayor contraste entre estas dos figuras se encuentra en los gestos, que condensan todo su pensamiento. Platón apunta con un dedo hacia arriba, señalando hacia lo que él consideraba lo más real y verdadero, el mundo de las ideas. Aristóteles, en cambio, señala con su mano hacia abajo, hacia este mundo, significando que lo más real está delante de nuestras narices. Aquí está, y cómo no, discutiendo. Fijaos el gesto que está haciendo con las manos. Es como si estuviera enumerando diferentes puntos en una discusión. El más joven puede ser Esquines, uno de los mayores oradores de la antigüedad clásica, o Jenofonte, hay discusión. Jenofonte, el gran historiador de la antigua Grecia, fue discípulo de Sócrates y escribió, como Platón, una apología describiendo su juicio. Este otro sería Antístenes, también discípulo de Sócrates. Antístenes fundaría la escuela cínica, predicando con su propio ejemplo el ascetismo y la simplicidad de vida. Junto a él tenemos a Alejandro Magno, el alumno de Aristóteles que intentó conquistar el mundo. Puede que Sócrates esté intentando convencerle de que hacer eso no es muy... Si nos vamos al extremo, encontramos aquí escondido a quien parece ser Zenón de Elea, el discípulo de Parménides que negó él también la posibilidad del cambio. Está un poco apartado de su maestro, que se encuentra aquí, con cara un poco de ¿por qué no me hacéis caso? El movimiento no existe. Espalda está Hipatia de Alejandría, una de las primeras filósofas, seguidora de Plotino, que se encuentra en el otro extremo del cuadro, aquí arriba. Plotino, el gran filósofo neoplatónico del siglo II, defendió que la realidad primordial era el uno y que de lo uno iban surgiendo todas las otras realidades por emanación. Primero el nous o intelecto, después el alma y finalmente el mundo de los sentidos, como el escalón más bajo de la realidad. Hipatia, por su parte, que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo, continuó esta filosofía y llegó a ser la cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría, haciendo varias contribuciones en los campos de la matemática y la astronomía. Además de cartografiar los cuerpos celestes, se cuenta que se interesó por la mecánica y desarrolló multitud de nuevos inventos. Una crack, vamos. Por desgracia, no conservamos ninguna de sus obras. Murió asesinada por una turba de fanáticos cristianos en uno de los episodios de intrigas políticas más turbios de toda la historia. Un poco más abajo tenemos a Pitágoras, inmerso en algún teorema matemático. Este pobre discípulo que le muestra una pizarra con la tetractis, el número sagrado de los pitagóricos. Tras de él, sacando la cabeza para ver si se puede copiar, está uno de los personajes más discutidos de todo el cuadro. Puede ser uno de tres: Boecio, el gran filósofo romano cuya definición de la eternidad Tomás de Aquino citaba a cada rato; Anaximandro, el presocrático que dijo que el arjé era el apeiron; o Empédocles, uno de los pluralistas que defendió que el agua, la tierra, el aire y el fuego eran los cuatro principios primordiales de la realidad y que el amor y el odio los unían y separaban para convertirlos en todas las cosas. Vayamos un poco más arriba, a una figura menos discutida.
Este atuendo árabe es inconfundible, se trata de Averroes, el gran filósofo musulmán experto en Aristóteles, a quien Tomás de Aquino se refería como el comentador. Averroes es, en mi opinión, el más aristotélico de todos los filósofos. Muchísimo. El último filósofo de esta parte es esta figura de aquí, que lee un libro como quien no quiere la cosa, abstraído de la acción. Se trata de Epicuro, fundador de la corriente que lleva su nombre. Epicuro se manifestó en contra de la idea griega de destino y fatalidad, creyendo que la naturaleza estaba gobernada por el azar. Defendió como teoría ética el hedonismo, pero no un hedonismo salvaje, sino un hedonismo racional. Para terminar, volvamos al centro del cuadro, donde en la parte de abajo podemos ver claramente dos figuras bastante apartadas. Esta figura de aquí representa a Heráclito, en posición triste y nostálgica. Ya sabéis que era costumbre representar a Heráclito, el filósofo que floreció en la 69 Olimpiada, triste y melancólico, por sus ideas pesimistas sobre el ser humano y la naturaleza del universo. Este otro, en cambio, es Diógenes de Sinope, que Rafael pinta en posición desenfadada para representar su filosofía ascética. De Diógenes se cuenta que alabó la pobreza extrema como una virtud y que, en consecuencia, vivió como un vagabundo dentro de un tonel. Y estos son los filósofos que hay en el cuadro de Rafael. Hay, por supuesto, más personajes reconocibles como Euclides, Estrabón, Zoroastro o Ptolomeo, pero estos que he mencionado son todos los filósofos que salen en el